Bueno, mis queridos boyacenses, tunjanos, Pedro Pablo Salas, quiero aprovechar que hoy la modernidad, la revolución tecnológica y de la información nos permite poder hacer este tipo de documentos de análisis desde cualquier cambuche, desde cualquier lugar. Por eso aquí, en, en este pequeño cuarto donde me coge el sueño, quiero contarles que me llama mucho la atención sobre las distintas intervenciones que ha hecho nuestro presidente Gustavo Petro en distintos espacios, tanto nacionales como internacionales, en todas las cumbres donde él ha participado, y pues tiene una postura muy firme sobre el tema de cambio climático, y sobre todo pues hay que ser muy loable con la tesis de cambiar deuda por acción climática. Pues es muy importante porque muchos de los estados latinoamericanos están entrampados con profundas deudas, que son una larga historia que contar sobre lo que ha sido ese, ese drama del endeudamiento de América Latina, y que generó primero en los años 80 la primera gran crisis y que llevó a la firma del Consenso de Washington, que entre otras es la crisis de los estados latinoamericanos. Pero desde allá esa crisis no se ha superado, sino que todo lo contrario. Los endeudamientos han venido aumentando. Colombia es un ejemplo. Nosotros hoy estamos sobre el 50% del Producto Interno Bruto como endeudamiento. Y esto pues obviamente es un desangre, porque todo lo que son amortización de intereses y capital, pues buena parte de los ingresos del país se tienen que ir al pago de la deuda. Por eso la tesis de cambio de deuda por acción climática es muy importante. Y el tema de la paz total. Sin embargo, yo quería hacer como unas referencias a un debate que queda allí planteado en materia un poco teórica, pero que es importante. Por ejemplo, voy a citar un caso de una crítica que él hace muy importante al tema del equilibrio general de Balras. Obviamente no solamente en su momento fue el equilibrio general de Balras, sino también de Pareto, pero digamos que son esos horizontes que han trazado los que han considerado que el capitalismo es un modelo, un sistema que es capaz de autorregularse y por consiguiente llevar a la humanidad a un feliz término. La demostración es lo contrario, que todas esas teorías que construyeron un horizonte ideológico hoy están en crisis, y lo que se está mirando es que efectivamente estos planteamientos teóricos son ideológicos, porque lo que estamos viendo es una ida hacia un abismo, no solamente social, sino ambiental de la humanidad. Este es un aspecto que me parece muy importante resaltar, pero otro aspecto que también me parece muy importante está muy relacionado con el tema de lo que significa esta tesis del Plan Marshall para unas nuevas relaciones entre los centros de las economías globales, por supuesto imperialistas, y que Gustavo Petro, nuestro presidente, enarbole ese Plan Marshall como una bandera para hablar de que es un sinónimo de recuperación. Y allí hay una seria cuestionamiento y una pérdida de entendimiento de qué fue el Plan Marshall. Y es muy importante porque ese Plan Marshall es el que da inicio a todo lo que fue la lucha anticomunista. Obviamente esto implica una lucha antijusticia, antiigualdad, por parte de los Estados Unidos en la posguerra, 1947, y obviamente donde se crean todas estas instituciones del Bretton Woods, del New Deal, que es el estado de bienestar, pero pues que no era más que una estrategia de los Estados Unidos y las grandes corporaciones en ese momento ya monopólicas para controlar el mundo.
desconocer esta situación del Plan Marshall en el contexto histórico, pues es volver hoy a traer como unas instituciones coloniales, neocoloniales, para que nos resuelvan los problemas que tenemos contemporáneos. Y por consiguiente es una contradicción profunda que yo observo en estos planteamientos del Plan Marshall, que es como una especie de recuperación de posguerra. Y aquí no hemos tenido propiamente una guerra generalizada, lo que hemos tenido es la conducción de un capitalismo salvaje e inhumano que está llevando al despeñadero no solamente a la humanidad, sino a todas las democracias del mundo, y en el cual digamos que es legítima la preocupación. Lo que no podemos es que estos viejos esquemas teóricos nos vayan a servir como argumentos para cambiar una realidad con las mismas fórmulas. Es ahí donde radica esa contradicción profunda que tienen estas intervenciones del presidente Petro. Yo no quería dejarlas pasar por alto porque esto tiene connotaciones no solamente políticas en la era contemporánea, sino que de alguna manera marca como un desconocimiento del daño que ha significado, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la pérdida de autonomía de estos países, especialmente América Latina, para poder lograr procesos propios de desarrollo. Este anticomunismo, digamos que es en esencia lo que hoy se está viviendo también en la prolongación de una nueva guerra fría, en el caso de Ucrania y Rusia, tiene que mirarse en ese contexto, y es que Estados Unidos jamás han desistido de aplastar a aquellos que piensen que hay otras formas de relacionarnos como sociedades, como seres humanos, porque en el fondo la dictadura también es la dictadura sobre el individuo, y en la medida en que el individuo no encuentre horizontes, vamos a vivir todas las tragedias que estamos viviendo hoy como sociedades, dentro de los cuales está el giro posible a nuevos estados totalitarios, nuevos estados fascistas, que a veces son las respuestas del miedo ante la imposibilidad de las salidas. En América Latina hay muchos pensadores, Mariátegui, Enrique Dussel, desde la teoría de la dependencia, Teotonio dos Santos, Zunkel, tenemos pensadores muy importantes como Enrique Dussel en México, y toda esta cantera de pensadores, incluso desde lo económico, nuestro Manfred Mannef, desde el punto de vista educativo Paul Freire, y tantos otros que han buscado desde unas identidades latinoamericanas retomar la discusión de nacionalidades para poder retomar eso que han sido nuestros orígenes culturales, y de esta manera reformular categorías para poder debatir lo que hoy se está debatiendo en el mundo, y es que hay que buscar otras formas, no solamente de concebir el desarrollo, sino de tener una nueva racionalidad que nos permita a nosotros superar el capitalismo, que es sinónimo de depredación, egoísmo y destrucción del ser humano y de la naturaleza. Este tipo de una nueva concepción tiene que estar vinculado a todas estas reformas que se están proponiendo en Colombia. Si no hay un marco teórico hacia dónde van estas reformas, podemos hacer una reforma, por ejemplo, en el caso de la Ley 30, que apunta a reformar la educación superior, pero únicamente se fija parámetros en el sector financiero de la educación superior. Por experiencia empírica en Boyacá, tenemos hoy un acumulado de corruptos
que hoy gobiernan los municipios, incluso los departamentos, y son producto muchos de la universidad pública. Lo que implica que hay una crisis epistemológica, pero también una crisis del modelo universitario. Y obviamente que esto se remite a una crisis profunda de los sistemas básicos de formación. Es decir, que si nosotros hablamos de reformas educativas en sí mismas, sin tener en cuenta los profundos contenidos que implica una transformación del modelo educativo, vamos a tener los mismos corruptos, por ejemplo en el caso de Tunja, que están depredando, están acabando lo público de esta ciudad, un grupo de personas que llegaron a gobernar esta ciudad y son unos verdaderos delincuentes. Entonces, eso tiene que ir mucho más allá. Y yo pues quería dejar como estas pinceladas porque sé que son cosas muy breves, pero no me quería abstraer de estas cosas que formula el presidente Gustavo Petro, algunos temas muy valiosos desde el punto de vista político, pero profundamente contradictorios desde el punto de vista teórico. Nos estaremos viendo en próximas ocasiones.